¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de presupuesto público. Retomando el subtema de lo que es presupuesto tradicional, habíamos dicho que dentro de los tipos de presupuesto es un método para poder elaborar el presupuesto, es un método importante, pero generalmente se basa en asignar un gasto. Por ejemplo, si es que el Ministerio de Producción va a adquirir una flota de automóviles, se le asignará este gasto a rubro al rubro gasto de activo fijo, ¿no? Básicamente se asigna un determinado gasto a una determinada partida presupuestaria, ¿no? Ahora bien, existen otros métodos para determinar el presupuesto, como el presupuesto por programas. Vamos a ver en qué consiste. Es un método que es muy utilizado en muchos países, es un método que lo utiliza la administración pública moderna, y una de las principales ventajas de este método es que se va a poder primero vincular la elaboración del presupuesto a los planes de trabajo, ¿no? Y otra ventaja importante es que se va a poder vincular los programas de presupuesto a las metas deseadas, a las metas, y se va a poder evaluar esta asignación de recursos con indicadores físicos y financieros, ¿no? Por ejemplo, para que el concepto quede claro, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción de pronto tiene un programa que le ha asignado 5 millones de soles para el tema de lo que es asistencia técnica y capacitación a los productores de lo que es cacao y para poder producir adecuadamente para ingresar a los mercados internacionales, ¿no? Y al final del año se podrá evaluar cómo estos programas están relacionados a unos indicadores de metas físicas y financieras. Se va a poder evaluar si es que se cumplió con el objetivo, ¿no? Si es que se logró cumplir con el objetivo tanto como financiero. Una de las principales ventajas del presupuesto porque va a poder realizar posteriormente una adecuada evaluación del presupuesto. De presupuesto para alcanzar los objetivos y metas previstas en los planes. Luego, veamos el otro tipo de presupuesto. Este tipo de presupuesto de base cero, ¿no? Es un presupuesto que fue utilizado anteriormente, ¿no? Este presupuesto se basa básicamente en priorizar los gastos, pero haciendo un análisis costo-beneficio de ellos. Es decir, voy a priorizar los gastos en aquellas actividades en las cuales el beneficio sea grande con respecto al costo, ¿no? Y también otra de las características de este tipo de presupuesto es que se tiene que justificar las causas por las cuales se desea gastar en un determinado rubro. Okay, por ejemplo, si un ministerio va a gastar en el rubro medio ambiente, debe justificar las causas por las cuales se va a hacer dicho gasto, ¿no? Este presupuesto también, algo muy importante es que se va a usar en un contexto de restricción de recursos, cuando no hay muchos recursos de los ministerios para poder usarlos. Entonces van a fijar una serie de prioridades para poder realizar las actividades, ¿no? Ahora vamos a ver también un poco este presupuesto de base cero, dónde comienza a utilizarse. Comienza a utilizarse en Estados Unidos y posteriormente esta metodología se usa en Perú, ¿no? Y se usa para poder asignar el gasto público en diversas zonas del país, de modo que se pueda responder a aquellas prioridades de política del gobierno. Luego tenemos el último tipo de presupuesto, que es el presupuesto por resultados. Este presupuesto actualmente está siendo muy utilizado en el Perú. Es un presupuesto que lo utilizan muchos países en el tema de gestión moderna. Este presupuesto, es importante resaltar que este presupuesto va a comenzar a utilizarse en el año 2007 acá en Perú.
Esta metodología parte de una visión integrada de planificación. ¿Cómo es que se elabora este presupuesto por resultados? Primero, este presupuesto se diseña en programas y estos programas se vinculan con proyectos, con productos, ¿no? Y actividades, y se relaciona cada proyecto, cada producto, cada actividad con una meta, un indicador tanto físico como financiero, ¿no? Es decir, se traduce en resultados, ¿no? Y lo que hace este tipo de presupuesto es medir si este programa, por ejemplo, o este producto que se le asignó, si a un determinado programa, por decirle, se le asigna 20.000 soles, un programa, por ejemplo, para lo que es capacitación y promoción de productores para el logro de que sus productos puedan comercializarse en los mercados exteriores, si es que este programa está vinculado con una determinada meta y si es que al final del año se logró cumplir con ese resultado, ¿no? Entonces, lo más importante de este tipo de presupuesto es que se enfoca en los logros, en los resultados, y no tanto como los presupuestos tradicionales que se enfocaban más en los gastos. Se convierte en un presupuesto que trata de resolver los problemas de cada sector, los problemas de la población, ¿no? Ahora vamos a ver el último tipo de presupuesto. El último tipo de presupuesto es el presupuesto multianual. ¿En qué consiste ese presupuesto? Es un presupuesto en el cual se estiman tanto los ingresos como los gastos, pero para un periodo largo. Generalmente este periodo es de 3 años a más. Se llama por eso un presupuesto de largo plazo. Es un instrumento de gestión pública, pero está basada en proyecciones de un documento que es el marco macroeconómico multianual, que, como hemos dicho en conclusión, es un presupuesto en el cual se estiman las necesidades financieras de los diferentes ministerios, ¿no? Ministerios, entidades del gobierno. ¿Para qué? Para poder cumplir con sus objetivos y metas, pero ¿a qué? A largo plazo, a 3 años. Esta programación va a servir pues al gobierno para realizar las metas a largo plazo, ¿no? Generalmente estos presupuestos se dan con proyectos de inversión pública mayores a 3 años, ¿no? Este tipo de presupuesto también es importante porque va a estar vinculada con los planes estratégicos, los planes de desarrollo concertado, los planes institucionales, ¿no? Entonces, en conclusión, este tipo de presupuesto es un presupuesto a largo plazo y una de las ventajas es que existe una correlación entre este tipo de presupuesto y los planes, ¿no? Planes a largo plazo, planes institucionales, planes estratégicos. Ahora, acá en este esquema lo que les quería mostrar es un poco lo que hemos venido hablando de la programación multianual, ¿no? La programación multianual o el presupuesto multianual generalmente se utiliza, como les he dicho, para proyectos mayores a 3 años. Son, en conclusión, ¿qué podemos decir en conclusión de este tipo de presupuesto? Que son previsiones financieras, de gastos, de ingresos. ¿Para qué? Que están para cumplir planes, proyectos, programas, ¿no? Y también para cumplir con los objetivos y metas del gobierno para finalmente satisfacer las necesidades de la población. Este presupuesto multianual entonces va a ser una respuesta para acceder a una mirada, una visión a largo plazo del presupuesto anual, ¿ya? Pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de cumplir, las metas, ¿no? Y también algo importante es que este presupuesto lo que busca es resolver los problemas de largo plazo de la población, ¿no? Ahora les quería mostrar qué ventajas tiene este presupuesto multianual. También tiene, como los otros tipos de presupuestos, ventajas, ¿no? Primero, una de las principales ventajas es, como les he mencionado, que se pueden realizar estimaciones de ingresos y de gastos para un periodo mayor a 1 año. Después, que se puede gestionar por resultados, ¿no? Se puede gestionar por resultados, porque está muy ligado a los resultados. Otra principal ventaja es que se puede asignar mejor los recursos, pero de acuerdo a las prioridades nacionales y sectoriales. También otra ventaja es que va a orientar las políticas públicas. Después,
está muy en coordinación con las metas del marco macroeconómico multianual. ¿Qué es esto? Les explico. Es un documento que lo elabora el gobierno y generalmente en este documento se muestran proyecciones de los principales indicadores económicos del país a largo plazo. Por ejemplo, proyecciones de lo que es el PBI, el tipo de cambio, la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, para construir el presupuesto multianual tiene que tomarse como base ese documento que les he dicho. Luego permite el seguimiento y el cumplimiento de metas de programas presupuestales y proyectos de larga maduración, ¿no es cierto? O sea, permite el cumplimiento de proyectos de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, proyectos de construcción de carreteras, túneles, por proyectos relacionados a la agroindustria. Luego, vincula la programación de la inversión pública con sus respectivos requerimientos físicos destinados a la operación y mantenimiento. También este tipo de presupuesto multianual es importante porque está incluido dentro de este presupuesto proyectos de inversión pública, ¿no? Proyectos de largo alcance, ¿no? Como les he dicho, construcción de carreteras, construcción de puentes, puesta en valor de atractivos turísticos, por ejemplo. Luego, orienta los gastos desde una perspectiva de crecimiento económico. ¿Qué otra ventaja tiene este presupuesto multianual? Que permite planificar dentro de una perspectiva de largo plazo. Después, que asigna los recursos orientándolo a resultados. Y luego, que articula los recursos financieros con las metas y políticas del gobierno. Bueno, como hemos podido ver hasta ahora, hemos visto los diferentes tipos de presupuesto que existen. Hemos visto que algunos tienen ventajas y que otros tienen limitaciones. Hemos visto que actualmente en el Perú se está utilizando el presupuesto por resultados. ¿Por qué? Porque es el que generalmente permite hacer una evaluación más precisa de lo que es, en qué rubro se ha gastado, en qué proyectos se ha gastado. Permite también hacer una estrecha correlación con los planes estratégicos, los planes objetivos institucionales, ¿no? Entonces, como hemos visto, pues existe una gran gama de diversos tipos de presupuestos, ¿no? Y es importante conocerlos para poder aplicar la metodología más adecuada. Luego, ahora vamos a ver el siguiente subtema, el tema 3. Bueno, en este subtema 3, lo que les he querido traer ahora y mostrar son una serie de casos aplicativos, ¿no? Vamos a ver cómo se puede aplicar todo esto que estamos hablando, que les estoy explicando, los diferentes tipos de presupuesto, cómo los podemos aplicar en casos. Vamos a ver un primer caso. ¿En qué consiste ese primer caso? Es un nuevo ministerio. Como podemos apreciar acá, este nuevo ministerio va a contar con un presupuesto de 95.800.000 soles. Pero este nuevo ministerio va a tener 3 programas. Un primer programa, que es un programa articulado de nutrición, al cual se le va a asignar el 25% de su presupuesto. Luego va a tener un segundo programa, que se llama Acceso a la Electrificación Rural, al cual le va a asignar un porcentaje del 30% de su presupuesto, y un tercer programa, que es la reducción de costo y tiempo en el acceso al sistema de transporte terrestre, y se le va a asignar un 45% del presupuesto. Ahora vamos a ver en qué consiste este caso. Pues usted, como asesor de este nuevo ministerio, ¿qué es lo que le estoy pidiendo en este caso? Que elabore un presupuesto por resultados, ¿no? Primero que elabore un presupuesto y luego que identifique si este presupuesto es por resultados o es un presupuesto tradicional. Y luego construye las metas que va a alcanzar, ¿no? Estableciendo indicadores. Entonces, primero, tenemos que en el programa 1, como se puede ver en el gráfico, el 1, programa articulado de nutrición, ¿no? El programa 1, programa articulado de nutrición, representaba el 25% de su presupuesto. Entonces,
como podemos ver en la gráfica, sacamos un simple cálculo y sale que el presupuesto para el primer programa va a ser 23.950.000. Ahora, con ese presupuesto, ¿qué meta se tiene? Pues cubrir el 70% de los niños desnutridos en todo el país. ¿Y qué indicador puede construir? El número de niños atendidos el número de niños atendidos en la campaña entre el número de niños desnutridos. Luego, como podemos ver en el gráfico, se tiene el segundo programa, que es acceso a la electrificación rural. En este segundo programa se ha estimado un presupuesto del 30% del total, ¿no?, del ministerio, lo cual asciende a 28 millones y pico, ¿no? Entonces podemos ver que también de igual forma se ha construido un indicador que es el número de establecimientos con electrificación rural entre el número de establecimientos sin electrificación rural, ¿no? Luego veamos este tercer programa. El tercer programa es reducción del costo y tiempo en el acceso al sistema de transporte. Como podemos ver en el cuadro anterior, tenía un presupuesto del 45% del total de la institución, y eso nos da más o menos 43.110.000 soles, ¿no? Entonces, como podemos ver, ¿qué meta tiene? Reducir en un 15% el costo del transporte terrestre y reducir en un 30% el tiempo de acceso, ¿no? ¿Qué indicador se puede construir? Número de transportes que reducen el costo entre número de transportes que reducen el tiempo, ¿no? Entonces, como hemos podido apreciar, ya hemos desarrollado el caso en el cual se ha podido elaborar el presupuesto, ¿no? Ahora vamos a ver un segundo caso. Un segundo caso también de la misma forma. Acá tienen un nuevo ministerio que tiene un presupuesto de 78.200.000 soles, tal como se puede apreciar en el cuadro, pero este presupuesto está dividido en 3 programas. Tiene un primer programa que es construcción de una carretera, que tiene un 45% del total del presupuesto, un segundo programa que es servicio de agua potable, que tiene un 35% del presupuesto total, y un tercer programa que es servicio de limpieza, que tiene un 20% del presupuesto, ¿no? Entonces, si estimamos los presupuestos de cada uno, tenemos que el presupuesto más alto va a ser para el primer programa de construcción de carreteras, ¿no?, alrededor de 35.190.000, y el más bajo va a ser el del programa 3, que es alrededor de 15.640.000. Ahora vamos a ver. En este caso, como habíamos dicho, se cuenta con un presupuesto de 78.200.000 y está conformado por 3 programas, pero se le pide que elabore un análisis costo-beneficio del programa, ¿no? Entonces, tal como podemos apreciar en este cuadro, en la primera columna vamos a tener los programas, ¿no? El programa 1, construcción de carreteras. En la segunda columna vamos a tener el análisis costo-beneficio, ¿no? Lo que hemos hecho es, en este caso, vamos a elaborar un presupuesto de base cero, en el cual se basa en hacer un análisis de costo-beneficio, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cuantificar todos los beneficios que va a generar la construcción de carreteras versus el costo. ¿Qué beneficios tiene? Como podemos apreciar en el cuadro, un primer beneficio va a ser ahorro. Si se construye la carretera, ahorro en tiempo de viaje, ahorro en costos de mantenimiento, ahorro en pérdidas de productos, porque generalmente era una carretera en la cual transitaban productos para ser comercializados. Entonces, si se cuantifican todos esos ahorros, sería número de vehículos que se han estimado que van a pasar por la carretera, 50.000. Por los ahorros estimados de cada uno, 3.500 soles, alrededor nos da un ahorro de 175 millones. Ese sería el beneficio. Y el costo del programa sería 35.190.000. Como podemos ver, pues el beneficio supera grandemente a los costos. De igual forma vamos a hacer el mismo análisis para el programa 2, servicio de agua potable. En este caso también hemos analizado y hemos visto qué beneficios se dan. Primero, que se liberan recursos por el uso. ¿Qué significa eso? Anteriormente los pobladores compraban un litro de agua a 5 soles, ¿no? Y eran más o menos 7.890.000 pobladores, lo que nos da un costo total estimado de 39.450.000. Ahora,
Aparte de eso, ¿qué otro beneficio tiene? Que se hacen ahorros en el tema de lo que son tratamientos de enfermedades, ahorros de 500.000. Entonces, si nosotros sumamos esos dos ahorros, sería alrededor de 39.950.000. Entonces, tal como podemos apreciar en este cuadro, hemos podido determinar por un lado todos los beneficios que se generan en el programa y por el otro lado todos los costos. Básicamente lo que estamos viendo con este caso es construir un presupuesto del tipo base cero, ¿no? Haciendo un análisis costo-beneficio. Bueno, hasta aquí nos quedamos con este tema de los casos aplicativos y vamos a seguir en el próximo video. Muchas gracias por la atención.